La caída de Constantinopla, ocurrida el 29 de mayo de 1453, fue uno de los momentos más dramáticos y trascendentales de la historia. No fue solo el fin del Imperio bizantino, que había resistido durante más de 1000 años desde la división del Imperio romano, sino que también supuso un giro decisivo en el equilibrio de poder entre Oriente y Occidente. Con este evento se cerraba definitivamente la Edad Media y se abría paso a la Edad Moderna, marcada por el ascenso del Imperio otomano y el inicio de los grandes descubrimientos europeos. Fue un enfrentamiento entre el pasado y el futuro, entre una civilización cristiana en decadencia y una fuerza musulmana en pleno ascenso. Retrocedamos un poco en el tiempo para entender cómo se llegó a este punto. Constantinopla, fundada por el emperador Constantino I el Grande en el año 330, había sido durante siglos la capital del Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como el Imperio Bizantino. La ciudad, estratégicamente situada entre Europa y Asia, controlaba las rutas comerciales más importantes de la época, lo que la convirtió en una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo. Sus imponentes murallas, conocidas como las murallas teodosianas, construidas en tiempos del emperador Teodosio II, la habían hecho prácticamente inexpugnable durante más de 1000 años. Resistió ataques de persas, árabes, rusos y hasta las cruzadas, cuando fue saqueada en el año 1204, pero siempre logró levantarse. Sin embargo, a mediados del siglo XV, el Imperio bizantino era apenas una sombra de lo que había sido. La ciudad de Constantinopla, antaño hogar de cientos de miles de habitantes, había visto reducir su población a unos 50.000 debido a la guerra, la peste y la decadencia económica. El emperador bizantino Constantino XI Paleólogo, el último de su línea, apenas tenía recursos para defender la ciudad. Solo contaba con unos 7000 soldados, entre bizantinos y algunos mercenarios genoveses y venecianos, comandados por figuras como Giovanni Giustiniani, un capitán genovés de gran experiencia en la defensa de fortalezas. A pesar de su valentía y determinación, el destino de Constantinopla parecía sellado. En el otro lado estaba el joven y ambicioso sultán otomano Mehmed II, conocido más tarde como el Conquistador. Con tan solo 21 años, Mehmed soñaba con lograr lo que ningún otro sultán había conseguido: conquistar Constantinopla, la ciudad que durante siglos había sido el símbolo de la resistencia cristiana frente al Islam. Para Mehmed, tomar Constantinopla no era solo una cuestión de prestigio, sino también una estrategia política y militar. La ciudad era la clave para consolidar el poder del Imperio otomano, permitiéndole controlar el comercio entre Europa y Asia y unificar sus territorios en los Balcanes y Anatolia. Mehmed preparó su ejército con un cuidado y una precisión sin precedentes. Reunió a un contingente de más de 120.000 hombres, entre los que se contaban genízaros, la élite de su ejército, tropas regulares, mercenarios de diversas partes del mundo y voluntarios en busca de gloria y botín. Pero lo más innovador fue el uso de cañones de asedio, una tecnología revolucionaria en la época. El más grande de estos cañones fue diseñado por un ingeniero húngaro llamado Orbán, y su tamaño era monumental. Podía lanzar proyectiles de piedra de más de 500 kilogramos a distancias de varios cientos de metros. Aunque estos cañones eran lentos de recargar y difíciles de maniobrar, su potencia destructiva era incomparable y suponía una amenaza real para las hasta entonces imbatibles murallas de Constantinopla. El 6 de abril de 1453 comenzó el asedio. Durante casi 2 meses, las tropas otomanas bombardearon día y noche las murallas teodosianas. Las explosiones de los cañones retumbaban en toda la ciudad, y el sonido era tan ensordecedor que se decía que parecía el rugido del fin del mundo. Los defensores, por su parte, trabajaban incansablemente para reparar las murallas cada noche, utilizando escombros y sacos de tierra para tapar las grietas causadas por los proyectiles. La resistencia era heroica, pero las fuerzas eran desiguales. Uno de los episodios más sorprendentes del asedio fue la audaz maniobra de Mehmed para superar la defensa marítima de Constantinopla. Los bizantinos habían colocado una gigantesca cadena de hierro a través de la entrada del Cuerno de Oro, una bahía estratégica que protegía el flanco norte de la ciudad. Esta cadena impedía que la flota otomana pudiera atacar desde el mar. Pero Mehmed, demostrando una astucia sin igual, ordenó transportar sus barcos por tierra. En una hazaña de ingeniería increíble, los otomanos colocaron sus galeras sobre grandes rodillos de madera engrasados y las arrastraron colina arriba, cruzando tierra firme hasta depositarlas en el Cuerno de Oro.
Al amanecer, los habitantes de Constantinopla se encontraron con la flota enemiga detrás de sus defensas, una visión que sembró el pánico entre los defensores. El asalto final llegó en la madrugada del 29 de mayo. Tras semanas de bombardeo y escaramuzas, Mehmed ordenó un ataque masivo contra las murallas. Las tropas otomanas avanzaron en oleadas, utilizando escaleras, arietes y toda su potencia militar. Los defensores resistieron con desesperación, luchando cuerpo a cuerpo en las brechas abiertas por los cañones. Giovanni Giustiniani, el líder de las fuerzas genovesas, fue herido de gravedad durante el combate, y su retirada desmoralizó a los defensores. Aún así, el propio emperador Constantino XI Paleólogo luchó hasta el último momento, negándose a abandonar la ciudad. Se dice que, al ver que todo estaba perdido, el emperador se quitó los símbolos de su rango y se lanzó al combate, muriendo como un soldado más. Su cuerpo nunca fue encontrado. Con la caída de las defensas, las tropas otomanas irrumpieron en la ciudad y el saqueo comenzó. Los soldados recorrieron las calles, saqueando palacios, iglesias y hogares. La majestuosa Santa Sofía, el símbolo del cristianismo ortodoxo, fue convertida en mezquita por orden de Mehmed, y Constantinopla pasó a ser la nueva capital del Imperio Otomano. Mehmed II entró triunfante en la ciudad, y según cuentan las crónicas, se arrodilló en la iglesia de Santa Sofía para dar gracias por la victoria. La caída de Constantinopla no solo supuso el fin del Imperio bizantino, sino que tuvo consecuencias globales. La desaparición de una barrera cristiana en Oriente permitió la expansión otomana por los Balcanes y el Mediterráneo. Además, el control otomano del comercio entre Europa y Asia obligó a los reinos europeos a buscar nuevas rutas hacia Oriente, lo que daría inicio a la era de los descubrimientos. Por otro lado, la huida de eruditos bizantinos hacia Italia llevó consigo manuscritos y conocimientos que ayudaron a impulsar el Renacimiento. Y ahora os dejo una pregunta. ¿Fue la caída de Constantinopla un evento inevitable o pudo el Imperio bizantino sobrevivir si Europa hubiera acudido en su ayuda?